Y a un poco más de mes y medio de la realización de las elecciones en el país, se habla de una judicialización de la política por estos casos que precisamente se están ventilando en la justicia ordinaria de parte de candidatos que podrían o no participar en las próximas elecciones. Y es sobre este caso que en instantes vamos a estar hablando con el analista político Paul Coca desde La Paz. Escuchemos, ya estamos en contacto. Doctor, y gracias por acompañarnos. Desde el punto de vista de la independencia de poderes, ¿qué supone que una sala constitucional departamental decida abordar un fallo del TSE, sea cual sea el caso? Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días. Es una situación bastante tensa y bastante lamentable que se está viviendo, porque por tercera vez en tercera elección consecutiva, 2014, 2019 y 2020, Evo Morales intenta una habilitación a través de lo que es el órgano judicial y Tribunal Constitucional. Primero que nada, los fallos que realiza el Tribunal Supremo Electoral en la instancia electoral administrativa son absolutamente irrevisables. Eso lo establece la propia ley del régimen electoral. Por eso es que el MAS ha acudido a la instancia constitucional. Sin embargo, aquí nosotros vemos que el MAS en esta instancia del amparo constitucional quiere revocar un fallo electoral y sobre todo hacer una habilitación para Evo Morales que no está permitida por el artículo 149 de la Constitución Política del Estado. Ojo, hay que aclarar también lo siguiente: el fallo que se obtenga en próximas horas de primera instancia se cumple. El Tribunal Constitucional es el que revisión y de ya manera inapelable va a dar el fallo definitivo. Sin embargo, si habilitan a Evo Morales, y hay que decir las cosas tal como son y por su nombre, viviendo en el extranjero con residencia en otro país y no en Bolivia, como lo manda la Constitución en el 149, fácilmente Manfred Reyes Villa, fácilmente Mario Cosío, Carlos Sánchez de Berzaín o el propio Gonzalo Sánchez de Lozada van a poder postularse a cargos en Bolivia desde el extranjero, porque se va a aperturar esto y otra vez se va a pisotear la Constitución Política del Estado. Paul Coca, buenos días. Lo saluda Gabriela Oviedo también con algunas preguntas a propósito de esta situación de Evo Morales y su posible candidatura. ¿Usted cree que se está judicializando la campaña política en estos momentos en el país? Saludos, Gabriela. Muy buenos días. Lamentablemente nosotros vemos de que efectivamente aquí hay un tema absolutamente político, cuando lo correcto sería que esto sea un tema neta y exclusivamente jurídico. Es decir, están intentando, en pocas palabras, hacer que Evo Morales esté presente en la próxima legislatura como un plan B del movimiento al socialismo, y están acudiendo, tal como fue 2014, tal como fue 2019 y 2020, a estas instancias. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, repito, eso es un tema jurídico. Aquí el MAS ha utilizado el argumento de una residencia precaria en el extranjero. La residencia precaria tiene un lapso de duración de 3 meses cuando una persona va a un país para solicitar o residencia temporal o residencia permanente. Y para solicitar una residencia precaria es interesante, uno de los requisitos establecidos, por ejemplo, es acreditar un domicilio en la República Argentina. Con este domicilio, la precaria tiene una duración máximo de 3 meses que ya pasó y se procede a una residencia permanente. Es decir, aquí lo que tiene que hacerse es directamente que la Cancillería boliviana solicite en qué estado, si es que ya no lo hizo, está Evo Morales en el extranjero, y si está con residencia, sea precaria, permanente o temporal, directamente es la residencia de esta persona en el extranjero y no en Bolivia. Es decir, aquí la situación, Gabriela y amigos, repito, tiene que ser desde un enfoque jurídico, pero se está politizando un enfoque absolutamente jurídico, y eso es lo lamentable. Y aquellos jueces que fallen en contra de lo que es la propia Constitución Política del Estado, decirles que los cargos son absolutamente pasajeros, porque el cargo es el que queda, y ustedes como personas o autoridades judiciales pasan y terminan funciones, y ahí los espera la justicia. Ahora, doctor Paul Coca, algo importante que queremos hablar y que sin duda alguna hay que profundizar respecto a las preguntas que queremos hacerle aquí en la revista. ¿Cómo ve usted, doctor, que la justicia aún no define el futuro de la candidatura de Evo Morales y después de un empate técnico llaman a un vocal dirimidor?
Este procedimiento que estamos viendo absolutamente no se encuentra para nada establecido ni en la Constitución Política del Estado, ni siquiera en la Ley 254, que es el Código Procesal Constitucional. Es decir, por ejemplo, la Constitución Política del Estado y esta ley establecen que en una audiencia de acción de amparo constitucional, el momento en que se inicia, no existe cuarto intermedio, no existe ninguna figura de paralizar o dejar para otra fecha, o suspensión o el término que quieran poner, no exista esa situación. Tendría que haberse resuelto en esa misma jornada a la hora que sea de manera ininterrumpida. Es decir, eso es lo que establece el procedimiento constitucional en Bolivia. Y esto, por si acaso, es una real muestra del estado patético y lamentable en el que se encuentra en este instante la justicia boliviana. Es decir, se requiere realmente una reingeniería y una fórmula. Y ahora nosotros vemos que con este juez dirimidor solamente pedirle que opere en base a la Constitución Política del Estado, que hay un artículo 149 que es un requisito de 2 años de vivir en el lugar en el que usted se está postulando un cargo público, que aquellas personas que han sido candidatos han ido a hacer su declaración jurada, voluntaria y personalísima ante el notario para ser candidatos ante el Tribunal Electoral. Y Evo Morales no lo hizo, no ha presentado ese requisito, mandó a otra persona que se la haga. Entonces ahí nosotros vemos de que no se puede favorecer a una persona o a una candidatura en desmedro del resto de las candidaturas que están soñando y luchando con ocupar un cargo público electivo, y sobre todo vulnerar la Constitución Política del Estado. Simple y llanamente pedimos que ojalá la justicia actúe conforme a derecho, y repito lo que decía hace rato, este es un caso que tiene que ser 100% jurídico y no político. Ya no podemos seguir politizando más la justicia o electoralizando absolutamente un proceso judicial y constitucional. Y precisamente en esa misma línea, doctor Coca, para ir cerrando, ¿qué pasa entonces con las denuncias de parte de actores políticos de que existen todavía en el sistema judicial jueces vinculados al MAS que estarían impartiendo una justicia sesgada? ¿Qué hacer ante esta situación si este tema en particular se debe dirimir en un plano netamente jurídico? Exactamente. Lo correcto, ¿saben qué sería? Lo correcto en primera instancia es que los mismos candidatos que están en estas elecciones realicen ese proceso de reingeniería judicial, donde los mejores hombres y mujeres, sin ningún tipo de militancia política o de vinculación política, son los que tengan que impartir justicia. Y la ciudadanía tiene que acompañar este proceso, porque resulta que hay 2 formas de comprobar una militancia. La primera es con el requisito llamado cumple, no cumple, que es la certificación que da el Tribunal Electoral de que esa persona no milita en ningún partido. Pero al margen de eso, ¿qué ocurre cuando una persona realmente es afín a X partido político? Entonces nosotros buscamos y esperemos que con estas elecciones y autoridades elegidas se haga una reingeniería absolutamente profunda del órgano judicial, en que esté ciudadanía, colegios de abogados, estén universidades públicas, universidades privadas y ciudadanía como tal acompañando. Porque hay que decirlo, en este instante, por lo menos hasta fin de año, no vamos a tener una reingeniería o un cambio del sistema judicial. Y ojo, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que si el MAS pierde las elecciones, va a venir una avalancha de normas en el órgano legislativo para tratar de poner candados a ciertos procesos o ciertas situaciones que van a querer evitar, y obviamente una avalancha del órgano judicial para cerrar o cercar o blindar estas normas jurídicas que van a ser aprobadas en paquetazo. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y entender. Y hacer esta reingeniería judicial no va a ser tarea fácil, pero ¿saben qué? Es posible hacerla con voluntad y con acuerdos ya no políticos, con acuerdos con sectores ciudadanos. Bien, de esta manera entonces conocemos el análisis del doctor Paul Coca a propósito de la situación preelectoral que se registra en el país. Más adelante tenemos más noticias, ahora un consejo.